Hola, buenos días. Bueno, vamos a hablar del paciente con enfermedad renal. El paciente con disfunción renal se presenta con signos y síntomas de enfermedad renal, independientemente de su etiología. La mayoría de los diagnósticos de estos pacientes pueden ser hechos con una exhaustiva historia clínica y examen físico y estudios básicos de laboratorio, especialmente la urea y creatinina como marcadores de la función del riñón y el sedimento urinario. Estudios más específicos son serológicos, ecografías, angiografías y biopsia de riñón. En cuanto a la historia clínica, interesa recabar datos de medicación, de si el paciente tiene familia con enfermedad renal conocida, el tiempo de comienzo de los síntomas, la función de la vejiga, si tiene nocturia, es decir, que orina más de noche que de día, si tiene poliuria, es decir, que orina muy seguido y a cada rato, si tiene urgencia miccional. Si tiene signos de sobrecarga de volumen, disnea paroxística nocturna, si tiene fatiga y debilidad, que pueden ser todos síntomas asociados a enfermedades renales. Dadas que son tantas las enfermedades del riñón, el abanico de la historia clínica y de la presentación de la enfermedad y del examen físico es muy grande y es variable porque son muchas las enfermedades que pueden dar compromiso renal. Los signos vitales son muy importantes. La tensión arterial, ustedes saben que pacientes con hipertensión arterial muy severa, pueden tener daño renal. El pulso paradójico en pacientes que tengan taponamiento cardíaco como consecuencia de una insuficiencia renal terminal con sobrecarga de volumen. Puede haber conjuntivitis en el síndrome urémico, uveitis, epiescleritis. Puede haber hepatomegalia congestiva en caso de síndromes, cardiorrenales. Puede afectarse también el riñón en la amiloidosis. Puede haber esplenomegalia en pacientes con endocarditis que también tengan afección renal. Puede haber linfoma con compromiso renal. Puede haber agrandamientos de riñones en las enfermedades poliquísticas. Puede haber ascitis y edema como parte del síndrome nefrótico. También en el examen físico puede haber rash, púrpura, gangrenas digitales, esto en caso de vasculitis con afección del riñón, hemorragias en llama. También puede haber otitis, sinusitis y compromiso de la vía aérea superior con hemóptisis como se ve en la enfermedad de Wegener, que tiene compromiso renal. También se puede ver hemorragias pulmonares con insuficiencia renal en la enfermedad de Goodpasture, que es la enfermedad por anticuerpos antimembrana basal glomerular. También en los síndromes nefróticos podemos tener ascitis, edema de miembros inferiores, edema periorbitario. También podemos tener dolor abdominal en la púrpura de Joylen-Henoch. Como ven, es muy proteiforme la presentación clínica de la enfermedad renal y el examen físico. El examen físico también puede demostrar insuficiencia cardíaca congestiva. Imagínense una caída importantísima de filtrado glomerular que da origen a un síndrome cardiorrenal y entonces se genera una insuficiencia cardíaca por sobrecarga de volumen con distensión yugular. Puede haber frote pericárdico en casos de síndrome urémico por pericarditis o por policerositis en el lupus. Puede haber una cardiomiopatía restrictiva en el caso de amiloidosis o sarcoidosis. Puede haber un cuarto ruido en casos de hipertrofia cardíaca o tercer ruido en insuficiencia cardíaca congestiva. Puede haber un soplo en el abdomen como expresión de una estenosis de la arteria renal. Es decir, muchas son las formas de manifestación clínica de la enfermedad de acuerdo a la etiología de la misma. Puede haber signos neurológicos también. ¿Cuáles son? Neuropatías periféricas en las vasculitis o en los pacientes diabéticos con compromiso renal también se puede ver neuropatía. Cuando las mononeuritis son múltiples se pueden ver, pueden ser debidas a una vasculitis.
También puede haber un accidente cerebrovascular en pacientes jóvenes con lupus por anticuerpos antifosfolipídicos, puede haber miopatía por debilidad muscular o puede haber letargia o confusión, somnolencia, coma por la misma uremia. Otras alteraciones en la enfermedad renal, puede haber escoriaciones en piel, pruriginosas y cambios en las uñas, puede haber anorexia, náuseas y vómitos por el síndrome urémico, puede haber un sangrado fácil también por una disfunción de la actividad plaquetaria, puede haber amenorrea e impotencia e infertilidad, anemia como consecuencia de la enfermedad renal propiamente dicha por disminución de eritropoyetina y letargia y coma. Fíjense la cantidad de cosas que estamos diciendo que se pueden producir cuando hay una afección del riñón. Dentro de los métodos complementarios del diagnóstico, un aspecto fundamental lo da el análisis de la orina del paciente. La orina en su aspecto normal es límpida, color amarillo ámbar por los urocromos. Ahora, si fuera turbia puede ser por la presencia de pus. Si fuera color más roja o con hematuria macromicroscópica, puede ser por hemoglobinuria, por porfirinas en la orina o por la misma presencia de sangre. La orina amarillo-naranja puede ser por urobilina. La orina cuando se ve azul en general es por medicamentos y cuando se ve negra es por la melanina. La densidad normal de la orina es 1015 a 1025. Hablamos de hipostenuria cuando disminuye la capacidad de concentrar y mantiene la de diluir la orina, se ve en insuficiencia renal crónica compensada, y hablamos de isostenuria cuando se pierden las dos capacidades de concentrar y diluir la orina tiene una densidad de 1010 y se observa en insuficiencia renal crónica avanzada. El pH de la orina es siempre alrededor de 5. Es más alto en algunas infecciones urinarias por Proteus, en dietas alcalinas o vegetarianas, en acidosis tubular renal de tipo 4 o distal, el pH es mayor por la inhabilidad que tiene el tubo contorneado distal de excretar hidrogeniones. En relación a la glucosa, no debe verse en la orina, salvo en casos de diabetes descompensado o enfermedad del túbulo contorneado proximal, donde no puede absorberse la glucosa, como es el síndrome de Fanconi. Las proteínas pueden encontrarse también en orina. La albúmina, sobre todo, es bastante sensible de encontrar, pero hay otras proteínas, por ejemplo, proteínas asociadas a gamapatías monoclonales, como a la proteína de Bence-Jones, que es más difícil de encontrar en orina. Una cruz de proteinuria se correlaciona aproximadamente con 30 miligramos por decilitro de albúmina y 3 o más cruces con 500 miligramos por decilitro. Esto es absolutamente anormal. La hemoglobina y mioglobina se observan cuando la reacción del heme en la orina es intensamente positiva. También pueden observarse leucocitos presentes en caso de infección. Fíjense cuántos datos nos puede dar la orina. El sedimento urinario es el método más importante para evaluar enfermedad renal y actividad renal. Actividad de la enfermedad en el riñón, ¿no es cierto? Son pocos los lugares que saben observar con detenimiento el sedimento urinario. En este hospital hay gente de altísima especialización en evaluar el sedimento urinario y poder aproximar el diagnóstico. Fíjense que si en el sedimento las células que se pueden encontrar son glóbulos rojos, glóbulos blancos, cilindros tubulares, células epiteliales y cilindros que se forman en los túbulos. Los glóbulos rojos, si son dismórficos, es decir, que tienen una forma anormal, indican enfermedad glomerular. Si hay cilindros hemáticos, también esto significa que el paciente tiene una glomerulonefritis, una enfermedad glomerular. En cambio, si hay cilindros leucocitarios, estos mismos se ven en infecciones urinarias, pero también se pueden encontrar en nefritis intersticiales. Esta es la imagen de los glóbulos rojos en el sedimento de orina, que como son dismórficos, que tienen diferentes formas, estos glóbulos rojos dismórficos son compatibles o sugestivos de enfermedad glomerular.
Otras células pueden aparecer en el sedimento, como por ejemplo los mononucleares, que se ven cuando un paciente tiene rechazo a un trasplante renal, las células tubulares, que se ven en enfermedades túbulo-intersticiales, los eosinófilos, muy importantes. Pocas veces se encuentran, pero si se encuentran son signos de nefritis intersticial, a veces tóxicas por drogas o enfermedades arterioembólicas, vasculitis y prostatitis. También los cilindros hialinos que pueden verse en la orina son normales y pueden encontrarse después del ejercicio. O sea, los cilindros hialinos pueden no ser patológicos, son normales, si existen solos en la orina, sin ninguna otra célula o cilindros hemáticos, etc. Los cilindros. Los cilindros pueden ser granulares, como se ve en las injurias tubulares. Aquí tenemos un cilindro claramente, como se ve en esta diapositiva, así se ve en el sedimento. También los cilindros pueden ser granulares pigmentarios en caso de rabdomiólisis o mioglobinuриas, pueden ser hemáticos en casos de enfermedad glomerular, como dijimos antes, las células hemáticas, o pueden ser leucocitarios en caso de pielonefritis aguda o crónica. Fíjense cómo se pueden ver cristales en este sedimento urinario. Pueden ser normales a veces. Los de oxalato de calcio pueden ser normales o indicar intoxicación alcohólica, insuficiencia renal o hipocalcemia. Los de oxalato de calcio. Los cristales de fosfato son vistos más frecuentemente en infecciones urinarias. Ya hemos visto la importancia como método complementario del análisis de la orina en un examen en fresco y con el sedimento urinario. Ahora vamos a analizar cuál es la medida de la función del riñón. Tenemos que analizar cómo funciona el riñón. Esto lo realizamos haciendo un dosaje en sangre de la creatinina plasmática y de urea. La concentración de urea es 10 veces más que la de creatinina. Y hay circunstancias en que la urea aumenta mucho y no necesariamente significa enfermedad renal, sino que aumenta en casos de hemorragia gastrointestinal, deshidratación, quemaduras o fiebre alta. Pero, ¿cómo nos damos cuenta que no se alteró la función renal? Porque en general la creatinina aumenta mucho menos o es normal. ¿Cuáles son los valores normales de urea y creatinina? Esto lo tenemos que saber muy claramente. Así podemos identificar qué paciente tiene alteración de la función renal. La urea normal es de 20 a 45 miligramos por decilitro y la creatinina, el valor normal, es de 1 miligramo por decilitro. En algunos lugares hasta 1,2 miligramos por decilitro. Varias fórmulas nos permiten evaluar la función del riñón. Como ustedes saben, el clearance de creatinina, el valor normal es de 70 a 100 mililitros hora. Podemos sacar el clearance por muchas fórmulas. La fórmula clásica que se ha utilizado es la de Cockcroft-Gold, que el filtrado glomerular es igual a 140 menos la edad por peso sobre 72 por creatinina. Y si es mujer, hay que multiplicar por 0,85, que es un índice de corrección. A su vez podemos evaluar la excreción fraccionada de sodio, que es el UP de sodio sobre el UP de creatinina por 100. Si da 1 o más, la alteración de la función renal es de origen renal. Y si da menos de 1, es de origen prerrenal. Otros índices para analizar de la función renal. ¿Cuál es el valor normal de la osmolaridad plasmática? El valor normal es de 300 miliosmoles y la osmolaridad urinaria 500 a 600 miliosmoles. Bueno, índices para saber si está afectado el riñón o si la alteración de la función renal obedece a un origen prerrenal. Tenemos el UP de urea. El UP de urea, el valor normal es mayor a 15. En insuficiencia renal de origen prerrenal es mayor a 8. En cambio, en patologías de origen renal es menor a 3. Esto indica necrosis tubular aguda. También tenemos el UP de creatinina. El valor normal es más de 40. Si la insuficiencia renal es de origen prerrenal, nos va a dar más de 40. En cambio, si es de origen renal, nos va a dar menos de 20. El FENA, la fracción excretada de sodio. En una insuficiencia renal de origen prerrenal nos va a dar menor a 1. Y si la patología que tiene el paciente es de origen renal, nos va a dar mayor a 1. El sodio urinario, cuando es prerrenal, nos va a dar menor de 20 y cuando es de origen renal nos va a dar mayor de 40.
Estos son fórmulas para saber si la alteración de la función renal obedece a una causa prerrenal, es decir, que la patología no está intrínsecamente en el riñón, o si obedece a una causa renal cuya patología está intrínsecamente en el riñón. En cuanto a imágenes, ya evaluamos los índices de función renal. Tenemos ¿cómo podemos ver los riñones? Bueno, podemos pedir una radiografía simple de abdomen. A veces se pueden ver las siluetas renales, se pueden ver ambos psoas y se puede ver litiasis, sobre todo si la litiasis es de oxalato de calcio. El urograma excretor que figura en los antiguos libros de texto ha sido reemplazado por la urotomografía computada, que permite evaluar tamaños renales, masas renales, tumores, cálculos y toda la vía urinaria. La imagen más frecuente que se pide en un primer momento es la ecografía renal. Es no invasiva, da información sobre obstrucción de la vía urinaria, ya sea una obstrucción alta, pielocalicial, ureterocalicial, o una obstrucción más baja, con aumento del tamaño de la próstata. También nos habla de tamaños renales, nos puede mostrar tumores renales o masas y de la ecoestructura renal. Tiene 90% de sensibilidad en la detección de hidronefrosis, poca sensibilidad para detectar cálculos, y el eco con Doppler permite descartar estenosis de arteria renal y o trombosis de la misma. En esta ecografía podemos observar los riñones normales y en la imagen contrapuesta podemos ver un riñón poliquístico. Estas son todas las imágenes quísticas del riñón. Como dijimos, la tomografía axial computada de abdomen o urotomografía es el estudio de elección para la evaluación de cálculos, tanto de calcio como de ácido úrico, de masas, tumores renales o retroperitoneales. La angiotomografía se usa para evaluar las arterias renales, si tienen estenosis, por ejemplo. El problema es que requiere la utilización de contraste endovenoso y el contraste endovenoso puede empeorar la función del riñón. Entonces, antes de solicitar un estudio con contraste endovenoso, uno debe evaluar el costo-beneficio de realizarlo, sobre todo en pacientes con alteración de la función del riñón. En esta tomografía podemos apreciar una enorme masa en el riñón izquierdo. Esto es compatible con un cáncer de riñón. Y en la angiotomografía que pueden ver al costado, ustedes fíjense bien cómo se tiñe la aorta, las arterias renales, las arterias ilíacas. Y a nivel de la arteria renal derecha se puede ver una estrechez, que esto se ve en pacientes con hipertensión arterial, muchas veces secundaria, que da origen a la enfermedad estenosis de la arteria renal, que puede generar una hipertensión de difícil manejo, como ustedes conocen. La resonancia magnética también tiene su lugar en la enfermedad renal. También sirve para enfermedad renovascular porque detecta displasia fibromuscular de la arteria, aunque puede sobreestimar el grado de estenosis. Obviamente, tumores renales pueden verse en resonancia o tumores prostáticos o vesicales. La renografía es un estudio que se hace en medicina nuclear inyectando radioisótopos, mide el filtrado glomerular y es un marcador de flujo renal. Consta de 3 componentes: el primer componente, que es la perfusión, el segundo, que es propiamente la función renal, y el tercero, que es la excreción. Sirve para estenosis de la arteria renal también y para medirlo comparativamente con la arteria renal del lado contralateral. La angiografía renal es útil para también evaluar estenosis de arteria renal, malformaciones, lesiones vasculares del riñón, angioplastías terapéuticas y stents en el lugar de la estenosis de la arteria renal. Permite la medición, muchas veces esto se hace para estudios de investigación, de renina en cada vena renal. Un aumento mayor a 1.5 en la renina de un lado en relación al otro se considera estenosis de ese lado. Bueno, la biopsia renal es el gold estándar más valioso para evaluar cuál es la función renal, cuál es la enfermedad renal del paciente, perdón. La mayoría se realizan por vía percutánea, guiadas bajo ecografía o tomografía computada.
Hay muchas indicaciones, pero sobre todo cuando hay un rápido deterioro de la función del riñón y no queda clara la causa. Ejemplo, glomerulonefritis rápidamente progresivas, aunque en algunos centros no la requieren y utilizan solamente serología para ANCA, que es anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos en todas las vasculitis producidas por ANCA, también crioglobulinemias y lupus. Establece la estratificación y sirve para seguimiento terapéutico también. También es útil en el síndrome nefrótico del adulto sin causa aparente, no en el de los niños, en el lupus eritematoso con compromiso renal, en una causa inesperada de insuficiencia renal, nefritis intersticial alérgica también en algunos casos, en pacientes con trasplante renal que comienzan con insuficiencia renal y en pacientes con proteinuria que no está en rango nefrótico, esto es bastante controvertido. En esta primera clase, donde estamos dando una evaluación global de los síndromes renales y de cómo se presenta el paciente con enfermedad renal y qué cosas tenemos que evaluar en la historia clínica, en el examen físico, en los estudios de laboratorio, en los métodos complementarios de diagnóstico, vamos a hacer un leve repaso de cuáles son los síndromes renales más importantes. El síndrome nefrítico. El síndrome nefrítico se presenta con cilindros hemáticos, glóbulos rojos dismórficos. Muchas enfermedades pueden causar el síndrome y muchas de ellas pueden causar disfunción renal irreversible. Ejemplo, la glomerulonefritis rápidamente progresiva. Las postestreptocóxicas y otras glomerulonefritis pueden no dar una insuficiencia renal rápidamente progresiva. Dentro de los síndromes renales, dentro de los más importantes, tenemos el síndrome nefrítico, caracterizado por la presencia de cilindros hemáticos en la orina con glóbulos rojos dismórficos. Muchas enfermedades causan este síndrome, algunas también causando una glomerulonefritis con disfunción renal irreversible, por ejemplo, la glomerulonefritis rápidamente progresiva. Pero las causas más comunes son la glomerulonefritis postestreptocóxica, también la nefropatía por IgA o la glomerulopatía por C3, o sea, complemento C3. El síndrome nefrótico es cuando hay una proteinuria mayor a 3,5 gramos por día asociado a edema, hipertensión e hiperlipidemia. Puede haber mayor predisposición a las infecciones y a la hipercoagulabilidad. El síndrome nefrótico primario puede estar causado por una glomerulonefritis focal y segmentaria, glomerulonefritis membranosa, enfermedad por cambios mínimos, glomerulonefritis membrano proliferativa. Y los secundarios pueden ser por diabetes, lupus, amiloidosis. Estas enfermedades pueden llevar a insuficiencia renal crónica. El síndrome nefrótico agudo puede verse en HIV, en trombosis de la vena renal y en enfermedad de cambios mínimos. Las enfermedades tubulointersticiales, bueno, pueden producir insuficiencia renal aguda o insuficiencia renal crónica leve. Hay que evaluar si el paciente tiene una glomerulonefritis rápidamente progresiva. A veces pueden tener proteinuria, que indicaría compromiso glomerular, pero como estamos hablando de enfermedades tubulointersticiales es muy leve. Tenemos en general un sedimento con células tubulares, leucocitos y cilindros hemáticos. Y puede haber cilindros granulares y serios en caso de insuficiencia renal crónica. Las enfermedades tubulointersticiales, bueno, pueden producir insuficiencia renal aguda o crónica leve. Hay que evaluar si es una glomerulonefritis rápidamente progresiva. La proteinuria es leve en general y el sedimento tiene células tubulares, leucocitos y a veces cilindros hemáticos, pero puede haber cilindros granulares y serios en caso de insuficiencia renal crónica. Múltiples pueden ser las causas de enfermedad tubulointersticiales. Puede ser una necrosis tubular aguda isquémica o tóxica, puede ser una nefritis alérgica intersticial, puede ser secundaria a enfermedades del colágeno como Sjögren y lupus, puede ser secundaria a enfermedades granulomatosas como la sarcoidosis, mioglobinuria, hemoglobinuria, secundarias a mieloma, a infecciones como legionela o leptospira, a linfoma.
Puede haber hipercalcemia con nefrocalcinosis, generadoras de enfermedades tubulointersticiales, o puede haber una obstrucción tubular por algunas drogas como el indinavir o por un síndrome de lisis tumoral. También hay múltiples enfermedades vasculares en el riñón. Como ustedes saben, y hemos hablado mucho de la estenosis de la arteria renal, ya sea por arteriosclerosis o fibrodisplasia. Puede haber enfermedades de los pequeños vasos, como en la panarteritis nodosa, hepatitis B o C o en el HIV. Puede haber microangiopatías, como en el síndrome urémico hemolítico, púrpura trombótica trombocitopénica, síndrome antifosfolipídico por trombosis, etc. Y también puede haber compromiso renal por esclerodermia. La insuficiencia renal aguda, bueno, es uno de los síndromes que más tenemos que observar en un paciente que se presenta con enfermedad renal. Puede ocurrir en días, es una rápida declinación de la función del riñón, puede deberse a drogas, por ejemplo, material de contraste, cambios hemodinámicos, si el paciente ha estado deshidratado, si tiene una infección, si tiene vasculitis, si tiene una obstrucción de la vía urinaria. Deben evaluarse causas prerrenales, renales y post. Bueno, la insuficiencia renal crónica, otro gran síndrome, ocurre cuando hay un daño renal con un filtrado glomerular menor a 60 mililitros por minuto por más de 3 meses. La National Kidney Foundation definió la insuficiencia renal crónica en 5 estadios. El estadio 1, hay daño renal, pero con filtrado glomerular normal, es decir, mayor a 90 mililitros minuto. Estadio 2, daño renal con un filtrado glomerular de 60 a 90 mililitros minuto. Estadio 3, moderado, descenso del filtrado glomerular entre 30 y 59 mililitros minuto. El estadio 4, severo descenso de filtrado glomerular, 15 a 29 mililitros por minuto. Y el estadio 5 es una insuficiencia renal con menos de 15 mililitros minuto, ya irreversible o con el paciente en diálisis. Mensajes para la casa. ¿Qué hay que evaluar en un paciente que uno piensa que tiene una enfermedad renal? Una exhaustiva historia clínica y examen físico buscando un síndrome urémico, signos de insuficiencia cardíaca, evaluación de la piel, edemas palpebrales, palidez cutáneo mucosa, etc. El laboratorio pidiendo el sedimento de orina como elemento clave, los dosajes de urea y creatinina, imágenes del riñón, evaluación de la función renal, biopsias en casos especiales para establecer el diagnóstico y pronóstico y serología para enfermedades específicas. Todas estas cosas que hemos visto hoy las van a ver con detenimiento en cada una de las exposiciones que tengan dentro de este capítulo de enfermedades del riñón. Muchas gracias y buenos días.